Bienvenidos nuevamente a su espacio de proyectorión. Esta sería la octava clase. Ya hemos hablado un poco de la historia, hemos hablado de lingüística, temas de la Biblia, y en este video quiero hablar un poco de actualidad. ¿Cómo vemos o cómo está ubicada el fenómeno OVNI en el presente? Y tomando un poquito de historia en el siglo XX de cómo este tema se ha desarrollado hasta llegar a lo que tenemos hoy por hoy. Para eso voy a compartir pantalla, ya esto ya se ha vuelto costumbre. El programa que uso para hacer las diapositivas se llama Blender, de hecho. Entonces vamos a compartir pantalla en este momento y aquí tenemos una animación, lo que sería un objeto volador no identificado según testimonios. Así que vamos a hacer un recorrido de por lo menos tres personalidades en el mundo OVNI que tiene, en mi opinión, una alta credibilidad. Recuerden, todos los links, enlaces que voy a mencionar aquí estarán en la descripción para tener una amplitud de investigación. Vamos a abrir entonces la primera diapositiva. Tenemos a Bob Lazar. Bob Lazar, según su testimonio, en los documentales que ha sacado, en los distintos podcasts que ha mencionado, él trabajó en lo que sería en el Área 51, que luego más adelante efectivamente sí existió. Esta persona estuvo en contacto con las naves, con la tecnología y también estuvo presente junto a los cuerpos que se hallaron en las naves. Esto es o fue bastante delicado en su momento y fue motivo de mucha burla porque precisamente al investigar quién fue Bob Lazar, mucho o todo de lo que sería su currículum, su historial, fue borrado, fue sacado de la visión pública. Entonces da la impresión que Bob Lazar no estaba mintiendo, que nunca trabajó en el Área 51, pero el tiempo le dio la razón. El documental donde él da el testimonio de esto que estoy diciendo va a estar en la descripción de este video. Vamos a la segunda persona que para mí es muy importante, que es Steven Greer. Esta persona también trabajó en servicios de inteligencia de alto grado en Estados Unidos y tanto es así que él reunió a militares de alto grado en Estados Unidos para hacer algo llamado desclasificación o disclosure en el 2001. Y eso está ahí registrado, lo voy a poner en la descripción para que usted lo vea. ¿Qué sucedió? ¿Por qué usted de repente no ha escuchado de este disclosure? Porque precisamente meses después, en el 2001, de este gran boom que esta persona estaba armando, sucedió el atentado del 11 de septiembre y básicamente la atención se desvió por completo a ese hecho. Por lo tanto, el esfuerzo de Steven Greer de ese momento pasó a tercer plano. Pero poco a poco él ha hecho documentales como un documental llamado Sirius y otros donde él ha hablado y ha expuesto más información. La tercera persona, quizás ya usted la ha conocido, es David Grush, que precisamente esta persona tiene altos perfiles militares de servicio secreto y tener conocimiento secreto. Esta persona tenía información de alto calibre y le permitió ver información secreta con respecto a los objetos voladores no identificados. Hay dos cosas que llaman la atención dentro de sus testimonios, aunque duró horas y horas en el Congreso junto a dos militares importantes de alto grado, pero David Gross se llevó el gran protagonismo en todos estos meses y uno de los testimonios que él da dice que el gobierno federal de Estados Unidos cuenta con un programa de recuperación de ovnis o UAPs altamente secreto y que está en posesión de naves espaciales no humanas junto a pilotos fallecidos, cuerpos orgánicos. Estados Unidos ha recuperado material biológico no humano procedente de los pilotos de la nave y que estos fueron las apreciaciones de las personas con conocimiento directo sobre los programas de los UAPs con lo que hablé y que actualmente están todavía en los programas. Es decir, esta persona
para que llegue al Congreso y diga todo esto y ser un militar condecorado y con acceso a información secreta, no es juego. Obviamente por cuestiones de protocolo va a durar meses, incluso años, hasta que las condiciones sociales, militares, políticas se den para avanzar en la investigación. Entonces, esto obviamente lo agarré de Wikipedia, pero sus testimonios más la entrevista va a estar en la descripción. Por lo tanto, tenemos estas tres personas que tienen un alto peso en el mundo del OVNI, del fenómeno OVNI. ¿Por qué? Porque tenemos otra forma de investigación que son los ufólogos tradicionales, que no tienen que ver directamente con cuestiones gubernamentales, que también tienen importancia. Serían, por ejemplo, estas tres personas. Usted me imagino que ya las ha visto. JJ Benítez de España, Jaime Maussan de México y Salvador Freixedo. Estos son ufólogos. Han investigado y han hecho trabajo de campo y han tenido, sin mentirte, cientos y hasta miles de casos y testimonios de fenómeno OVNI. ¿Cuál es el detalle al tomar como fuente principal estas tres personas? Que son más propensas a motivos de burla porque no tienen acceso directo militar de las informaciones. Pueden tener fotografías, pueden tener testimonios, pero socialmente no los van a tomar en serio, lamentablemente. Y ellos son los pioneros de estos temas porque vienen desde los 80, vienen desde los 70, hablando de un tema que ahorita 2024 es que se está tomando un poco más en serio. ¿Cuál es mi técnica personal? Porque ya he leído libros, he visto conferencias de estos tres personas, de ufólogos importantes, que en lo personal me llama la atención, uno más que otro me gusta, pero a la hora de hablar públicamente o tener un poco más de credibilidad o peso, hay que tomar en cuenta primero a Bob Lazar, Steven Greer y David Grosh. Cuando ya la parte racional acepte de que, ok, el fenómeno ovni es una posibilidad inmensa en su existencia, podemos entonces pasar a una literatura más de testimonios. Y por testimonios hay demasiado, como lo de JJ Benítez, Jaime Maussan y Salvador Freixedo. Ese es en lo personal el trato para evitar quizás que el tema del fenómeno ovni para oídos y ojos de otras personas no se tome como motivo de burla. Entonces, en vez de presentarle a estas tres personas, que también hay que presentárselas porque ellos hicieron un gran trabajo de investigación, es preferible mostrar primero a estas tres personas, a Bob Lazar, Steven Greer y David Grush. Continuamos con la diapositiva. Vamos a bajar aquí a esta nave. Vamos a bajar a la nave aquí, vamos a depositarla acá porque vamos a ir ahora a algo llamado las declaraciones. En este momento vamos a presentar tres declaraciones. Ya estos eran personas, primero aquí investigadores ufólogos que se dedicaron en su vida a tratar testimonios. Pero tenemos personas con grados militares o de servicio de inteligencia que tuvieron acceso a información secreta, que tuvieron que firmar cláusulas de confidencialidad y no pueden decir cosas al público. Pero tenemos unas declaraciones bastante, he seleccionado tres por algo. Primero vamos a ir a declaraciones de Pier Giorgio Caria. Es un ufólogo que está tomando una relevancia importante en Italia y sacaron un documental recientemente que ya lo recomendé en otros videos anteriores que se llama La Verdad Oculta, titulado en español. Y en ese documental dice algo muy interesante que luego vamos a rescatar más adelante, porque aquí no solamente es el tema tecnológico ovni, sino también es un tema de espiritual, como el tema espiritual y el tema del fenómeno ovni está estrechamente vinculado, estrechamente vinculado. Y él recopiló testimonios de militares y de personas de alto calibre donde le han contado este tipo de experiencia. En este momento voy a colocar en pantalla eh, el testimonio o parte del relato de su documental que me llama mucho la atención. Escuchen atentamente. Si consideramos salvaguardar las riquezas de una clase privilegiada, se están destruyendo bienes que son mayores que las riquezas de las clases privilegiadas. Están locos. Ellos también perderán la vida, pero están locos. Los mayores que nos visitan tienen 15 millones de años más que nosotros. Piénsenlo.
Piensen a dónde pueden llevarlos 1.000 millones de años de evolución ininterrumpida. Miren a la sociedad del siglo XIX y la actual, al menos a nivel científico. Entonces lo que hacen estos seres nos parece mágico por lo evolucionados que están. Han vencido a la muerte. Pueden devolverle la vida a un cadáver. El problema es que no sabemos quiénes somos. No sabemos qué es Dios. Estamos enredados en una serie de basura que son creencias religiosas, pero son una tontería. Todavía es la fase infantil de la humanidad. Hoy hemos descubierto la ciencia, así que hemos hecho un mal uso de la ciencia material. Nos está llevando a la autodestrucción, pero tenemos que llegar a la ciencia espiritual. Y estos dos aspectos, la ciencia de la física y la metafísica, deben quedar en equilibrio, porque el fanatismo religioso llevó a la Inquisición, o a los aztecas y mayas que mataban gente y ofrecían los corazones a Dios. Por el contrario, el exceso de racionalidad nos ha llevado a guerras, a 2 guerras mundiales. Necesitamos el equilibrio. Necesitamos tener ciencia y equilibrio. Es un debate científico. Me preguntarán cómo podemos tener pruebas científicas sobre la muerte. Ya existen, solo que no nos dicen. Porque si la gente se diera cuenta, los poderes dejarían de gobernar. Pareció demasiado interesante este testimonio. Este video, el link lo voy a colocar en la descripción. Se llama La Verdad Oculta, documental completo en español latino del canal Mediatime Network. ¿Ok? Entonces, continuamos con la diapositiva en el primer testimonio. Y uno dirá, bueno, pero este no es un militar de alto grado y lo que se está basando es en testimonios. Lo hice a propósito. Porque vamos ahora a la segunda declaración. La segunda declaración es de Dmitry Medvedev, presidente de Rusia entre 2008 y 2012 y fue primer ministro ruso del 2012 al 2020. La siguiente declaración yo pensaba que era falsa, pero resultó ser cierto. Esto no lo han desmentido. Fue la primera y única vez que dio esta clase de declaraciones que vas a escuchar atentamente. Esta declaración viene o la tradujeron del canal del Quinto Tipo y me gustaría que lo escuchase atentamente. Estos seres extraños presentes en nuestro país. Tras el mandato de presidencia, 2 carpetas y una pequeña maleta nuclear se transfieren al nuevo presidente. Este documental viene del Quinto Tipo, el último video hasta la fecha que se publicó. Esto ha estado oculto durante demasiado tiempo. Finalmente podemos empezar a entender. Pueden ver el documental completo en el Quinto Tipo, donde está este pequeño relato de Dmitry Medvedev. Es decir, ya no son testimonios que pueden ser dudosas procedencias, sino ya vienen de ministros de cargos muy, pero muy pesados directamente vinculados a una presidencia de un país. Como última diapositiva, si es que no has quedado convencido aún, tenemos Paul Hellyer. Paul Hellyer fue ministro de Defensa Nacional de Canadá, ministro de Transporte de Canadá en las fechas que ven aquí, del 63 al 67 y del 67 al 69. Años antes o meses antes de fallecer, él hizo una serie de conferencias donde él habla incluso de seres extraterrestres, especies que él tuvo conocimiento por el cargo que tuvo en Canadá. Voy a poner parte del testimonio a continuación de esa conferencia en este momento. Escuchen. Mi nombre, como dije, es Paul Hellyer. Soy exministro de Defensa Nacional de Canadá. Serví en 3 gobiernos, sumando en total 23 años y medio como miembro del Parlamento. Como ministro de Defensa Nacional pude observar reportes de ovnis. Estaba muy ocupado como para prestarle atención en ese momento porque estaba tratando de unificar la Marina y la Fuerza Aérea en una sola fuerza de defensa canadiense y eso en sí ya era una batalla hasta el final. Así que esto no estaba en mi agencia o en mi agenda. Pero hace unos 10 años empecé a interesarme cuando un joven de Ottawa me envió material sobre el asunto.
Le dije que estaba muy ocupado para leerlo, pero con la confianza de que algún día lo haría. Y me envió una copia del libro del coronel Corso un día después de Roswell. Y me tomé algún tiempo leerlo, pero lo logré en mi lectura de verano del 2005. Y fue realmente impresionante lo que contenía este. Y yo pensé que mis adentros, que contenía asuntos muy grandes, asuntos enormes, y que la gente de Estados Unidos y de todo el mundo tenía derecho a saber lo que ocurría, porque son parte de ello. No es solo un caso aislado. Y entonces, después de confirmar el contenido del libro, con el general retirado de la Fuerza Aérea, acepté la invitación de Víctor Villani, quien está por acá en algún lugar, y de su colega Mike Bird, para hablar en el simposio de la Universidad de Toronto. Y yo dije, los extraterrestres son tan reales como los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas. Me dieron el dudoso distintivo de ser la primera persona de rango ministerial en el grupo de países del G8, en hablarlo inequívocamente. Desde entonces aprendí muchísimo de otras fuentes, incluyendo un número de testigos fantásticos que hemos escuchado estos 4 días, que he sido excepcional, y simplemente estoy sorprendido con la cantidad de información que había disponible, y aprecio a cada uno de ellos. Pero debido a que yo no soy ufólogo, sino que soy un político, tengo unas cuantas cosas que quiero adicionar en ese campo en particular. La primera, en que cerca de los 60 hubo una flotilla de ovnis que se dirigía al sur, cruzando por el territorio de la OTAN en Europa, y el comandante del jefe del cuartel general supremo de potencias aliadas europeas naturalmente estaba temblando. Afortunadamente, o quizás por divina providencia, antes de que el botón de pánico fuera pulsado, la flotilla dio vuelta y se regresaron al norte. Obviamente ellos pensaron que tal vez eran rusos y se preocuparon bastante. De todas maneras, una investigación fue lanzada dentro de todo este asunto. Un documento fue preparado, el cual concluía que al menos 4 especies han visitado a la Tierra durante miles de años. Y ese también es mi propio punto de vista en esta etapa. Así que, exceptuando eso, solo hay un par de cosas que me gustaría hablar para lo que nos referíamos. Y una de esas es referirnos a ellos en plural. Hasta esta mañana, cuando Linda Moulton Howe, creo que fue ella, nombró las primeras 3 especies, he traído mi antiguo libro llamado Luz al final del túnel, un plan de supervivencia para la especie humana, como ayuda de memoria. Y yo nombro 5 especies diferentes aquí. Soy consciente de más ahora. De hecho, vi un documento hace unos días donde mencionan 20. Y creo que a usted, señor presidente, le podría interesar alguno de los lugares de donde pueden venir. Tengo aquí una llamada Zeta Reticuli, R-E-T-I-C-U-L-I, Reticuli, las Pléyades, Orión, Andrómeda y los sistemas solares de Altair, constelación de Aquila. Así que no creo que aún podamos seguir refiriéndonos a ellos en plural, porque no son una masa amorfa, son especies diferentes y por lo tanto pueden tener diferentes agendas. No creo que podamos decir que todos tienen la misma agenda, más de lo que podamos decir que Estados Unidos, China y Rusia tienen la misma agenda. Nuestros intereses reales pueden ser similares, pero hasta ahora nuestros intereses percibidos aún son muy distantes. Hay una observación más antes de empezar a decir esto, y es que pasamos mucho tiempo hablando sobre los cadáveres de hace 6 años, y estuve muy contento de escuchar a Linda finalmente decir esta mañana
que hay extraterrestres vivos en la Tierra en este tiempo presente, y que al menos 2 de ellos probablemente trabajan con el gobierno de los Estados Unidos. Algunas de las otras especies que he aprendido no hace mucho tiempo se llaman los altos blancos. Esto fue cuando Paul Harris reveló la noticia hace pocos años, y gracias a sus buenos oficios tuve la oportunidad de conversar durante 3 horas con el ex aviador Charles Hall, y escuché esta absolutamente fascinante historia de cómo él estaba trabajando. En primer lugar, él tenía miedo de su piel, pero después, cuando llegó a conocerlos, con quien estaba trabajando, entonces finalmente empezaron a confiar los unos a los otros y a tener una buena relación laboral con los altos blancos en rango de artillería de Indian Spring, Nevada. Y estos altos blancos estaban viviendo en propiedades de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y trabajaban en cooperación con la Fuerza Aérea de Estados Unidos e intercambiaban tecnologías con ellos. Él escribió un libro, por cierto, llamado Hospitalidad Milenaria, y hay 4 versiones diferentes, pero Hall dice que Hospitalidad Milenaria 2 es la mejor. Y esa fue lo que yo vi. Y es una lectura muy interesante. Si quieren entrar en el problema de lo que se siente toparse con estos personajes flotando a través del terreno en el desierto. Basta por eso por ahora. Mi interés se centra en la divulgación completa. Y mi única advertencia es que probablemente entre el 95% y el 98% de toda esta divulgación he sabido 1 o 2 cosas que no deberían estar en dominio público, al menos por ahora. Algún día será, estoy seguro, pero tal vez no inmediatamente. Pero así como los niños sobrevivirán la ida de Ratón Pérez y de Papá Noel cuando se vuelvan adultos, la idea de ellos. Creo que los ciudadanos que pagan impuestos son muy capaces de aceptar la nueva y más amplia realidad de que vivimos en un cosmos repleto de vida de diversos tipos. Y el hecho de que algunas civilizaciones son más avanzadas que las nuestras puede ser humillante. Pero ese podría ser un paso necesario a nuestra supervivencia. Entonces, aquí ya tenemos un mapa importantísimo de distintas formas de ver el fenómeno ovni, desde la ufología tradicional, que no van directamente a un gobierno o un cargo militar, desde cargos militares o de servicio de inteligencia y cargos de ministros o presidenciales, a excepción de Pierre Giorgio Caria, pero lo puse a propósito para que ustedes puedan tener acceso a ese documental, que es uno de los mejores que he visto hasta el momento del fenómeno ovni. Continuamos entonces como unas pequeñas conclusiones. Vamos a dejar este ovni aquí en declaraciones porque tenemos 2 ovnis aquí abajo. Entonces, hay una serie de perspectivas que hay que analizar y lo vamos a dejar a modo de reflexión. Es distinto tomar una perspectiva de otros me han dicho sobre especies, naves, etcétera, pero yo no lo he visto. A que te digan que, mira, que hay la prueba directa de que este fenómeno existe. Y aquí están los cuerpos y la tecnología donde se ve claramente que no es humano. Pero ¿por qué no ha llegado a ese acceso? ¿Será porque no existe? En mi opinión, no. Sino que hay llamados secretos de Estado y sus protocolos. Aquello que amenace y oponga en caos a la humanidad, ellos lo ocultan. Tanto es así que tienen servicios y programas y protocolos de fenómeno ovni desde el siglo XX y apenas ahorita es que nos estamos enterando. Es decir, el fenómeno ovni se ha estudiado desde hace décadas. Precisamente desde el derrumbamiento de la nave en Roswell en 1947. Después hubo una intoxicación de la información y obviamente esa clase de información hubo un proyecto de desmentir cualquier clase de información que pueda confirmar la existencia de los extraterrestres y por lo tanto siempre se deja como que entre la duda de que la gente haga teorías, pero que nunca tenga una prueba directa. Por lo tanto, el fenómeno ovni en su mayor parte se basa en testimonios
pero también se basa en hechos, en grabaciones, en un grupo de personas, en oleadas extraterrestres, pero nunca lo van a tomar seriamente porque la sociedad está acostumbrada a que si no lo dice el gobierno, si no lo dice el Pentágono, si no lo dice la NASA, simplemente es un fenómeno de especulación colectiva, cuando en realidad, con esta forma de abarcar la información de estos testimonios, ya tú puedes quedar convencido que el fenómeno existe porque no te lo está diciendo el vecino de la esquina, sino que precisamente te lo está diciendo militares de alto grado, de alto rango. Pero como la información no te la dan todas vinculadas al mismo tiempo, la persona siente que está perdiendo energía y no tiene suficiente tiempo para investigar y unir las piezas de rompecabezas. Y en ese sentido, da la impresión que ve un testimonio aquí, un testimonio allá, este dijo aquello, esto parece que fuera verdad, pero los desmintieron por aquí, este le dijeron que hay cuerpos, pero en realidad él no lo vio. Y al final queda todo tan disperso que la atención se pierde y el fenómeno no tiene mucha fuerza. Pero si usted une todas las piezas del rompecabezas, en este caso, en un solo video, en una sola investigación, y le da un hilo narrativo, tiene un peso enorme. Ya depende de la voluntad de la persona que quiere seguir investigando en encontrar muchos más testimonios. Ya estas tres personas, JJ Benítez, Jaime Maussan y Salvador Freixedo, tomaron nada más tres, han hecho investigaciones para que usted pueda tener una larga literatura por meses, si usted ya quiere entrar de lleno al tema. Entonces, no solamente es un tema militar, es un tema espiritual, como ya escuchamos. Entonces se puede ver en cinco, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en seis etapas el fenómeno ovni. Solamente a nivel social se ve de la siguiente forma. Punto de vista militar, tecnología, millones de años de evolución tecnológica que podemos agarrar de esas naves para nosotros aprovecharnos y hacer ingeniería inversa para tener esa tecnología a nuestra disposición y tener un dominio mundial y a su vez espacial. Eso es lo que se trata de ver a la hora de hablar del fenómeno ovni a nivel social. Y hasta ahí. Y se cree que es un tema meramente tecnológico. Y ahí se crean series como El dilema de los tres cuerpos, El problema de los tres cuerpos, que fue la última serie de extraterrestres que sacaron, que solamente se habla de un tema tecnológico. Un tema de incluso de seres que están desesperados y quieren conquistar. Y siempre estos seres extraterrestres lo ponen como las personas malas o los seres malos de la película. Pero esto, con el documental de Giorgio, el italiano, te va a cambiar la perspectiva. Pero ese es otro punto. El otro punto a rescatar sería, vamos a ver aquí, vamos a continuar en la diapositiva, vamos a sacar otro ovni y sería el punto de vista social. ¿Cómo esto repercute socialmente? Si existen los extraterrestres, no tenemos que cuestionar muchas cosas. Primero, que fueron directamente, como ya hemos hablado, con Mauro Biglino y los 7 videos anteriores, ellos fueron los que participaron directa e indirectamente en la evolución humana en su historia, desde la genética. Y hay serias intervenciones a lo largo de la historia donde ellos estuvieron involucrados. A pesar de eso, además de eso, los cuestionamientos religiosos de que ya no somos los únicos los únicos seres en el universo. E incluso los cuestionamientos sobre quién es Dios. ¿Será que Dios entonces son los extraterrestres o hay un nivel espiritual? Estos son cuestionamientos profundos que solamente se hacen si se consideran seres existentes más allá de los seres humanos. Tenemos un punto de vista filosófico. Sería ya más que todo el tema de cuál es nuestro propósito. Entonces, ¿cuál es el papel que juega la humanidad dentro de una confederación de otros planetas o de otros seres que también viven en el cosmos? Es como una especie de ONU, Organización Mundial, eh, donde se reúnen muchos países para tratar de llevar la diplomacia. ¿Cómo sería entonces a nivel galáctico, a nivel universal? ¿Qué leyes hay? ¿Para qué fuimos creados? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? No solamente es para pagar cuentas. Esto te pone a reflexionar mucho más allá.
Luego tenemos el tema de una visión espiritual y de conciencia, como ya hemos visto. Es decir, hay que unir el tema espiritual con el tema tecnológico y esto va de la mano. Por lo tanto, ya desde testimonios, desde investigaciones, todo apunta de que existe un Dios o existe una energía que tiene una conciencia y que une a todos los seres del cosmos, pero que lamentablemente los seres humanos crearon en sí, por su asombro, crearon religiones e hicieron a Dios a su imagen y semejanza. Es por eso que, por ejemplo, como vimos en capítulos anteriores, vemos a un Yahvé muy parecido a un ser humano, porque en realidad eran proyecciones altamente probables, no se sabe si son Elohim de realidad o son proyecciones humanas, de que se parece mucho a los seres humanos y no es un Dios espiritual perfecto. Y esto nos lleva al hecho de que la existencia de los extraterrestres y todo lo demás nos lleva a una visión cósmica, a cuestionarnos qué es Dios, quién es Dios, qué es esta conciencia que está en todas partes, que va más allá de un punto de vista limitado de premio y castigo o un señor con barbas con un libro en las manos a anotar todos nuestros pecados. Es algo muy profundo y es por eso que la religión como sistema fue útil en su tiempo, pero hay que dejarla porque hay que dar paso a una visión cosmológica del asunto y no de una cuestión religiosa. Y la cosmología, con la ciencia, la tecnología y bases filosóficas, podemos avanzar a nuevos niveles. Como es el lema del canal, la espiritualidad nos une. Como penúltimo punto tenemos un punto de vista ya cósmico y es por eso que el tema del aislamiento. Nosotros pensamos que van a venir seres malos por costumbre de las películas, series, etcétera. Pero no nos hemos puesto a pensar que quizás este aislamiento que parece que nosotros estuviéramos solos en el universo es porque precisamente nos quieren aislar a nosotros porque somos seres inconscientes, que queremos ir a otros planetas a conquistar, queremos bombardear. Si nosotros mismos no nos podemos llevar en paz y nos bombardeamos entre nosotros mismos, imagínate si nos involucramos con otros seres de otros planetas. Lo más lógico es quedar en un aislamiento hasta nuevo aviso, hasta que nosotros seamos una civilización apta de tercer tipo, de cuarto tipo, que podamos llevar en paz cualquier tipo de diplomacia hacia futuro. Por lo tanto, hay que cuestionar un poquito el hecho de los seres extraterrestres malos. Más bien hay que ver si nosotros realmente somos los buenos de la película o somos los que no somos tan buenos de la película, sino que más bien tenemos un grado alto de maldad que no quieren que eso pase a otras zonas del universo. Y eso lo explica en el documental de Giorgio, el italiano. Y sin hablar de los ufólogos como Salvador Freixedo, JJ Benítez, etc. Incluso David Gross dice que el comportamiento de estos seres, de estas naves, no son agresivos, no son de conquista. O sea, hay que cuestionarnos los papeles de bien y mal, que eso nos ha hecho daño, esa dicotomía de blanco y negro. Por lo tanto, en conclusión, podemos decir ante esta reflexión que somos un planeta de baja conciencia aún, con indiferencias con respecto a estos temas de cosmología. Y aquí entramos al tema más del sistema. El sistema no quiere ver dormidos, el sistema no quiere ver brutos, el sistema no quiere ver pendejos, el sistema no quiere ver con una dopamina alta, que no soportemos un contenido más allá de 3 minutos. El sistema que no nos quiere ver leyendo un libro, el sistema. Nos quieren enfrentados, confundidos, nos quieren contrariados, divididos. Nos quieren sin criterio, con un solo hemisferio. Nos quieren consumiendo y el tiempo perdiendo. Nos quieren separados por fronteras y barreras y banderas y trincheras. Nos quieren divididos por motivos sin sentido. Nos quieren distraídos. Nos quieren ignorantes, nos quieren complacientes, nos quieren como zombies sin dientes. Nos prefieren sin juicio, sumisos al vicio, al borde del precipicio del desquicio. Nos arrean como vacas y nos tratan con las patas y no acatan sus órdenes insensatas. O nos matan como ratas de laboratorio. ¿O quién mató a Tupac y a Notorious? Se necesita un cupo para optar por el fruto que brota del conuco. Se requiere de un papel para merecer beber el agua de aquel tonel. Se controla lo que oímos, lo que olemos, lo que vemos y probamos y sentimos. Nos ofrecen libertades, pero esclavitudes y ataúdes recibimos.
Y por un lado la comida es de mentira, la fachada es de mentira, la mentira es de mentira. Y por el otro es tan real como el hecho de que te adoctrinan o te asesinan. Y dice, tanto que nos parecemos y promueven diferencias que no existen en origen. Tampoco nos conocemos, que inventamos leyes que nos aniquilan y dirigen. Yo solo soy un rapero, no se asusten. Yo solo soy un rapero, no me multen. Si no perdonan mis ofensas, ¿cómo puedo perdonarlos yo cuando me culpen? Randy. Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que no nos responsabilicemos de nuestra búsqueda personal de estos temas, vamos a ser indiferentes y simplemente no vamos a ser aptos a temas mucho más profundos, porque se necesita profundidad en muchos tópicos, ni siquiera en el religioso, no solamente en el militar, de todos los aspectos como humanidad unida. Entonces es importante ese tipo de cuestiones. Voy a dejar el video hasta aquí para causar reflexión. Voy a seguir creando más videos hablando también de lingüística, historia, como ya hemos hecho como la historia de Yahvé, Asherá, los Elohim. Te voy a dejar aquí en este momento la lista de reproducción de las clases anteriores, de las 7 clases anteriores, donde de alguna forma u otra abarcamos estos temas de manera detallada y ordenada. Mi nombre es Simón Guardia, bienvenido al Proyecto Orión si es tu primera vez y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.